Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. Ay, vamos a mirarnos otra vez. Y si vamos a mirarnos esta vez. En este episodio hablamos de maternidad y discapacidad. Soy Flor, tengo 34 años y junto con Caro somos mamás de 4 niños, de los cuales 2 tienen discapacidad. La maternidad disca tiene un lado maravilloso y deslumbrante y tiene otro lado que por momentos es aterrador y muy solitario. Por eso nosotras decidimos abrir nuestro Instagram, @diversatumente, para compartir nuestra experiencia, nuestras vivencias, nuestros pensamientos acerca de la maternidad y de la discapacidad y de la diversidad, para sentir que al final no somos tan pocas, ni estamos tan solas, ni estamos tan locas. Decimos que somos discafans porque de verdad que donde muchas personas ven el límite, el no se puede, nosotras vemos el talento. Y creemos que la discapacidad es hacer las cosas a tu manera, hacer las cosas a una manera única y no a la que se supone que todos deberíamos hacerla. Y eso creo que es lo maravilloso, poder tener la mirada creativa para encontrar la vuelta a lo que sea y de ofrecerle las herramientas a nuestros hijos, en nuestro caso, para que puedan desplegarse y ser quienes son, porque tienen el mismo derecho de ser quienes son que los niños de desarrollo típico. Y la verdad es que estamos enamoradas del proceso, porque es un proceso inesperado. Vos tenés un hijo con desarrollo típico y sabés que más o menos va a reptar, va a gatear, va a caminar más o menos entre tal edad y tal edad. Eso va a ocurrir, porque es así. Va a aprender a leer, va a aprender a... Bueno, son cosas que ya se saben que van a ocurrir porque es así. Y cuando tenés un hijo con discapacidad, es tan inesperado el proceso que es maravilloso, porque de repente sentís que pasan un par de meses donde no pasa nada y de repente tenés una piba de 9 años que pasó de no hablar a poder comunicarse y a escribir un libro. Y decís, ¿en qué momento pasó? ¿En qué momento pasaron las etapas de la lectoescritura? Bueno, no pasaron. Y ocurrió igual. Y es esa magia que no la hemos vivido en otra situación. Sentimos que en los niños con discapacidad llegar a esas conquistas es de una forma tan única, tan propia, tan fuera de moldes que por momentos esa incertidumbre se vuelve magia. Y para nosotras es un regalo, la verdad. Como personas, lo que aprendemos de ellos, de que muchas veces los límites realmente nos los ponemos nosotras, con la cabeza, con los pensamientos. Y también darnos cuenta de que al acompañar infancias con discapacidad es una responsabilidad enorme, no ser nosotras su límite, sino ser nosotras su puente para inventar con creatividad la manera para que eso suceda. Y la verdad que si criar a un niño no es fácil, criar a un niño con discapacidad es todo menos fácil. Es un camino que por momentos se pone muy cuesta arriba, por momentos es desesperante, por momentos es muy duro. Tener el coraje para enfrentarte con todo lo que no quisieras enfrentarte y así todo poner una sonrisa, meterle onda, usar la creatividad y darle para adelante, porque la verdad que si estamos acá es para disfrutar y para que cada uno pueda ser y hacer lo que desee. Así que para nosotras acompañarlos a ellos 4 es un regalazo. Difícil, porque que sea un regalo no implica que sea algo simple. Difícil, costoso y por igual lo difícil que todo lo maravilloso que nos da. Soy Daniela Asa, tengo 38 años, soy comunicadora y facilitadora en discapacidad y diversidad, también creadora de contenido. Soy una persona con discapacidad motriz, con una condición que se llama artrogriposis múltiple congénita,
que me trajo muchos desafíos y obstáculos a lo largo de mi vida y que pude sortear gracias a un entorno también que me contuvo, mi familia y demás. Lo cierto es que yo no suelo utilizar el concepto de capacitismo, aunque lo respeto, hablo más de discafobia, que es este rechazo o aversión que le tiene la sociedad en general a la discapacidad y que viene de un desconocimiento y falta de información generalizada, ¿no? O bien muchas veces se ejerce de manera intencional cuando, por ejemplo, vemos insultos en las redes sociales utilizando ciertas condiciones o se tapan rampas y demás. Creo que la mayor diferencia que existe entre estos conceptos son los niveles, ¿no? Cuando hablamos de exclusión directamente, la persona afectada no está incluida de ningún modo, mientras que cuando hablamos de segregación, hablamos de apartar en un mismo grupo o lugar. Por otro lado, también hay una gran diferencia entre integración e inclusión, que suelen confundirse. Integración es dar un paso, porque se hace parte de algún modo a esa persona, pero no va más allá. No se establecen medidas para que se encuentre realmente incluida, es decir, que pueda convivir con el resto. Es muy urgente que empecemos a concebir a la discapacidad como parte de la diversidad y en ese camino de construir muchos mitos y estereotipos que limitan, como considerar que las personas con discapacidad no pueden y entonces no brindar apoyos o ajustes, pensar que siempre es infeliz o vive una desgracia, que está en otro mundo, dejar de perpetuar prejuicios que vienen instalados históricamente y que nos hablan de una sociedad que todavía tiene mucho por hacer en materia de inclusión, eliminando barreras y obstáculos en el ámbito educativo, laboral y en la vida cotidiana. Dejar de perpetuar una mirada desde la lástima y la compasión para realmente fomentar que esa persona pueda acceder libremente a todos los entornos de la vida cotidiana y respetar sus derechos, por supuesto. Es fundamental conversar en familia sobre discapacidad, ¿no? Tenemos ciertos avances desde la ESI, pero necesitamos seguir trabajando para que las infancias naturalicen cada vez más a la discapacidad dentro de su círculo. Y esto se hace enfrentando las dudas, los interrogantes, haciéndose cargo de educar en pos de la diversidad y no mirar para otro lado, responder siempre desde lo positivo para inculcar esa inclusión que necesitamos, ¿no? Y si vamos a mirarnos esta vez. Grabando el episodio número 7 de la 4ª temporada de Comadre. ¿Qué tal estamos? Ay, hace mucho tiempo que nos venían pidiendo este episodio y lo queríamos hacer. Estoy entusiasmada. No voy a quemarlo todavía, pero hay una invitada que ya participó de un episodio que recontra gustó en Comadre, que fue El arte y la madre. Exactamente. Pero voy a arrancar por presentarme y después presentamos. Bueno, mi nombre es Victoria Viola, me encuentran en Instagram como @viola y encuentran al podcast Comadre como @comadrepodcast. Y yo soy Maki y me encuentran en Instagram como @MakiAlvarezT. Y si quieren colaborar con la producción de nuestros episodios, como decimos siempre, lo pueden hacer a través de la plataforma Cafecito en Argentina y si no, a través de GoFundMe si están en el exterior. Y espera, quiero decir, ¿qué vas a decir? ¿Vas a decirlo vos? No, que le den seguir en Spotify. Muy bien, y dos cosas más digo. Una, que ya está el libro de Maki en España y en Argentina, porque Maki nunca lo cuenta, su novela sobre maternidad, la pueden conseguir. Algo explotó acá adentro. Mírame a mí presentándote, te voy a empezar a cobrar comisión de representante. Y lo otro es que abrimos las inscripciones para el taller, o sea, la tercera parte de Salir del Trance, donde vamos a hablar del espíritu y la maternidad, cómo impacta la maternidad a nivel espíritu. Bueno, dicho todo eso, qué hermoso tenerte acá, Ana. ¡Qué emoción! Bueno, vamos a contar de qué vamos a hablar hoy antes de darle la palabra, pero el episodio de hoy es sobre maternidad y discapacidad, no sobre las madres discapacitadas, sino sobre cómo es maternar niños, niñas, niñes con discapacidad. Es un episodio que, como dijo Vicky, nos pidieron mucho y teníamos muchas ganas de tocar, así que felices de tenerte. Ana, te damos la palabra para que te presentes y nos cuentes quién sos y por qué estás acá. Hola Vicky, hola Maki, qué placer volver a estar aquí con ustedes y bueno, agradecidísima por la invitación de participar y de hablar de esta temática que bueno, para mí es súper importante.
Mi nombre es Ana Álvarez Recalde, soy artista visual, trabajo principalmente con fotografía y soy mamá de 3, Neuquén, que falleció con casi 21 años en el 2020, Mila, que tiene 18, y Alén, que tiene 14. Y Neuquén nació con un grado de discapacidad muy severo por una malformación cerebral congénita y bueno, ha sido y sigue siendo un gran maestro en mi vida. Así que hablar de él, bueno, me llena de emoción y a la vez de gratitud. Gracias por el espacio. No, gracias a vos. Yo creo que las oyentes ya te habían conocido con el arte y la madre y lo que vos has hecho a nivel arte y a nivel visibilizar y expresar es de tanta belleza y tanta luz. Y la primera vez que te entrevistamos, o sea, nos mandaste un audio y yo no te había visto en vivo y ahora te veo y es como brilla. Me da pena que no estemos haciendo video porque emanás como una luz. Hermosa. Una hermosura, Ana. Gracias a vos por poner en palabras y por hacerte el tiempo para estar con nosotras. Qué bueno. Bueno, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Las estoy viendo y son preciosas y qué lindo, qué lindo. La próxima tiene que ser con vídeo porque Qué también hermosa. se quedan... ¡O en vivo, abuelo! Y bueno, también es la magia del audio, ¿no? Poder participar ahí como Total. si uno fuese... Oye, ojalá pudiéramos sí. hacerlo en vivo. Ana está en Muy bien. Barcelona, ¿no? ¿O estoy equivocada? Estoy cerquita de Barcelona. Justo a finales de marzo me mudé con mis hijos un poquito más lejos de Barcelona, pero bueno, mi día a día en general pasa en Barcelona. Y llevas ahí un montón de años. Sí, nosotros vinimos a vivir aquí en el 2000, vinimos con Neuquén muy pequeñito, que había nacido en Nueva York y nuestros hijos más pequeños nacieron aquí. Y luego estuvimos viviendo también en otros sitios, hemos sido así familia nómade. Pero bueno, luego ya llevamos unos 8 años aquí de nuevo. O sea, maternidad migrante con un niño discapacitado debe haber sido más desafiante de lo que me imagino por no tener la red de sostén, ¿no? Totalmente, la verdad que fue muy difícil. Aparte, bueno, si nos remontamos a 23 años atrás y en Estados Unidos, donde, bueno, como pasa un poquito ahora en Europa, ¿no? La maternidad se retrasa. En Argentina ser mamá a los 24 años es o era bastante normal, pero en ese momento y en ese contexto fui la primera mamá en mi entorno y de paso, como decís, ¿no? Atravesada por la migración y por la discapacidad. Entonces fue una situación de mucha soledad. A la vez, el último trabajo que he hecho, que es una exposición y un libro fotográfico con texto también, con testimonios y con investigación, que trata sobre discapacidad y cuidados, sobre todo, lo que veía cuando entraba a cada casa de las personas que forman parte del libro es que esta soledad se repite. O sea, hay muchos avances en estos 23 años, pero a la vez el tema de la soledad es recurrente en las cuidadoras, ¿no? Yo todavía prefiero poner el término cuidadoras para visibilizar que seguimos siendo las mujeres, normalmente las mamás y después las hijas, ¿no? Cuando nuestros padres y madres se hacen mayores, los cuidados siguen estando atravesados por el género. Entonces, a veces cuando se habla de cuidadores me parece como un poco un eufemismo porque la realidad refleja que seguimos siendo las mujeres. Y que si generalmente llegas a poder contratar a alguien que también asista en esa tarea, es casi siempre una mujer, porque yo pienso en las personas que cuidaron a mis abuelos y era raro que venga un enfermero, por ejemplo. Siempre son las mujeres. Sí, Vicky, casi siempre mujeres y claro, en el tema de cuidados profesionalizados, muchas mujeres migrantes. Exacto. Entonces también la cuidadora vuelve a estar atravesada por muchos desafíos, ¿no? Sí. Y la precarización que conlleva el cuidar. Qué interesante esta conexión que estamos haciendo entre lo migrante y el cuidado. Y como que quiero, si podemos... Rebobinar, ¿no? Rebobinar, si podemos, y siempre que te sientas a gusto y cómoda. Y si no, por supuesto que no es necesario que respondas. Pero, ¿cómo fue ese embarazo? ¿Cuándo recibiste la noticia?
de Neuquén? ¿Cómo fue ese gestar en Estados Unidos siendo migrante, ese parto? Bueno, el embarazo fue bellísimo. La verdad que, bueno, también yo pensando que al ser joven y sin ningún tipo de dificultad a nivel de salud y como que, bueno, que no tenía de qué preocuparme, ¿no? Me encontraba bien, me sentía súper guapa, era bonito verme la panza crecer y todos los cambios que conlleva ser mamá por primera vez, ¿no? Que todo es una sorpresa y a nivel laboral y económico sí que fue un desafío, pero a la vez, bueno, a veces la arrogancia de la juventud, ¿no? Que decís, bueno, yo puedo con todo. Y, la impunidad. Exacto. Y el parto también, tuve un parto en casa tal como quería y fue precioso y bueno, todavía hay más poder, ¿no? Porque me sentí superwoman, ¿no? Cuando terminé de parir y ya pensaba, bueno, el próximo va a ser más fácil, ¿no? Te amo, terminando de parir ya pensando en el próximo. Sí. Bueno, el papá de mis hijos se sorprendía de eso y la comadrona que estuvo también dice, bueno, no estoy muy acostumbrada a escuchar esto, ¿no? Pero la verdad que sí, que fue como, claro, es que fue un sueño, ¿no? O sea, el poder de sentir el anillo de fuego en el momento en el que el bebé corona, el sentir que podía con todo, el verme un poco como desdoblada, ¿no? De cuando decís no puedo más y decís, por favor, qué estereotipo, esto es lo que figura en el libro, ¿no? No puedo estar diciendo eso. La oxitocina natural por las nubes, una belleza. Y luego nos enteramos del diagnóstico de Neuquén cuando tenía 8 meses, en un viaje que hicimos a Argentina, y una de mis hermanas, que en ese momento era mamá de 3, después tuvo un hijo más, y entonces, bueno, ya tenía como mucha experiencia, detectó que Neu no estaba haciendo cosas que por edad tocaban, ¿no? Yo creo que haber estado en un entorno en donde era la única mamá, de paso formo parte de una familia numerosa, pero soy la más chica, entonces claro, cuando empezaron a nacer mis sobrinos y sobrinas, yo ya había migrado, entonces sí que estaba en contacto con niños y niñas, pero de visita, ¿no? Entonces creo que ahí forma un poco parte de la negación, también esto que, bueno, yo pensaba y sigo pensando, que cada niña tiene su tiempo de desarrollo y que, bueno, que a veces los libros acotan mucho lo que cada persona tiene que hacer y bueno, yo había optado por ver a mi bebé único y entonces eso también tiene como por un lado tal vez la contra de que nos enteramos tarde, pero a la vez la ventaja de que viví una luna de miel con mi bebé y bueno, o sea, que lo vi como único, sin etiquetas, sin problemas, sin nada añadido que nos reste felicidad en esos meses. Y siento que, bueno, vas a contarme a medida que avance todo, pero siento que eso único que vos observabas en él, lo transferiste en tus obras y en tu vínculo con él. O sea, yo de ver tu foto siento que algo de eso quedó como latiendo para siempre, como de esa valorar como lo particular, ¿no? Pero bueno, ya me contarás si es lo mismo que yo percibí cuando vi tu obra. Bueno, de eso hablábamos, creo, en el episodio anterior que me habían invitado sobre arte y maternidad, que fue recibir el diagnóstico y abrazarme a la cámara, porque eso era lo que permitía seguir viendo a mi hijo sin etiquetas, ¿no? Seguir viendo la misma belleza que había retratado el día anterior, aún y a pesar de la sentencia, ¿no? Porque ahí nos cayó una esperanza de vida muy corta, una situación muy compleja a nivel de pronósticos, ¿no? Y entonces, bueno, sí que ahí creo que se transmite en el arte porque al final fue como, es el mismo niño, ¿no? Es el mismo amor, es lo mismo que vengo haciendo, confiando en que cada niño tiene su proceso, su tiempo, su misión, su vida, su destino, ¿no? Y honrar eso con todo lo que trae, que a veces es más fácil decirlo que hacerlo, pero bueno, que esa es la meta, ¿no? No perder el foco, ¿no? Y luego también a nivel, claro, creo que una de las cosas que también fue como muy potente es que al haber decidido parir en casa, sin esperar una situación diferente, ¿no? Sí que habían habido preguntas y planteos que en ese momento nos habíamos hecho con el papá de Neu sobre qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa
si el parto va mal, qué pasa, ¿no? Entonces, de alguna forma ahí el foco está claro, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en la vida? Dar lo mejor que uno puede dar y hacerlo bonito para los que tenemos al lado, ¿no? Y el foco es ese, es el amor. Entonces, bueno, eso ayuda luego cuando te salen las cartas, la jugada que no te esperabas y decir, bueno, ¿cuál es el foco, no? Qué hermoso. Vos sabés que estuve leyendo hace poquito el libro o fanzine de Marina Herzberg, que sé que la conocés, que es la creadora del Cielo del Mes, la revista digital para madres. Bueno, y ella es poeta, además que también es editora, en fin. Y ella tuvo un parto traumático y hace 3 años nació su hija con parálisis cerebral. Y el libro se llama Inventario para atravesar mis miedos, que surge a raíz de esta experiencia, ¿no? Y en uno de los poemas, ella repite como mantra: la vida no se equivoca, la vida no se equivoca, la vida no se equivoca. Y dije, qué poderoso repetir esa frase y hacerla carne, ¿no? Y entender que por alguna razón, bueno, llegó esa vivencia y que seguramente esa persona tenía que recibir esa experiencia para después convertirla por ahí en arte, como fue tu caso, en poesía, como es el de ella, o no, pero que hay una razón en el fondo. Perdón, y quiero agregar algo a lo que yo estoy despertando ahora haciendo este episodio, que siento que es súper disruptivo y no está visibilizado y tiene una riqueza infinita, porque otra de nuestras invitadas, que también tiene 2 hijas con discapacidad, habla de esto, de la posibilidad de lo único, de lo presente que trae no estar con la expectativa de los hitos. Bueno, y ahora camina, y ahora esto, y ahora el otro. Y generalmente en la hegemonía y en los discursos predominantes, no nos permitimos hacernos una pausa para valorar qué riqueza hay en eso que es distinto de lo, y hago 700.000 comillas, normal, ¿no es cierto? Y me parece que es una invitación muy interesante a pensar las cosas desde otro lugar, y estoy tocando como algo de un despertar, como nos pasó cuando hicimos el episodio de neurodivergencia, de empezar a entender que la gente son como flores. Bueno, sí, somos todos rosas, pero hay una que está más abierta, otra que está más cerrada, una con más espinas. Como en esa diversidad, ¿qué podemos encontrar y cómo abrirnos a eso? Qué zarpado. Estoy pensando en voz alta. Bueno, entonces... Es hermoso lo que decís, pero bueno, tiene un impacto, obviamente, maternar un niño con discapacidad en la vida de la madre, que eso es lo que nosotras queremos traer hoy. Así que contanos cómo fue procesar la información cuando recibieron el diagnóstico y cómo fue, bueno, la crianza de alguna manera. ¿Puedo volver a tu pregunta después de responderle a Vicky? Porque me parece que hay algo ahí que tengo muchas ganas de decir, ¿no? Que en relación al valor que le damos a estas rosas con espinas o alargadas o raras, ¿no? Es que no podemos olvidar que formamos parte de una sociedad exitista, en donde el éxito de una vida, lamentablemente, se mide en función de lo que haces, ¿no? Vas a una fiesta y enseguida tenés que contar qué haces, a qué te dedicas, cuáles son tus victorias, ¿no? Te vas de vacaciones, qué viste, dónde está la foto en Instagram que conforme esa experiencia, que valide de alguna forma esa idea de éxito. Y dejamos atrás un montón de personas que sin hacer nada, sin hablar, sin caminar, con un montón de dificultades hasta para las cosas más básicas, como puede ser ir al baño, comer, respirar en algún momento, ¿no? Cómo aportan al entorno y cómo la valía no está en lo que uno hace, sino en lo que uno es, y cómo modificas el entorno si es de forma positiva, que puedes tener 1000 títulos, mucho dinero, mucho éxito, salir en todas las revistas y tener un impacto muy feo en tu entorno con tu actitud, y cómo una persona aún sin hacer nada puede sacar lo mejor de todas las personas que lo rodean, ¿no? Y yo creo que en eso Neuquén fue un maestro, y muchas otras personas. O sea, en el libro yo retrato 20 realidades y a mí me han dado tesoros cada una de estas personas, ¿no? Y muchas veces la sensación que tengo es, qué pena que como sociedad nos perdemos de esto, que esto queda de puertas adentro, que esto pasa a ser anecdótico en el momento que tenés la oportunidad de contarlo, pero que mucha gente se pierde, pasa su vida sin tener la oportunidad de conectar con otro tipo de lenguaje que no es verbal, pero que es un tipo de comunicación también, con otro tipo de prioridades
y con otro tipo de valores, ¿no? Que al final es lo que nos hace humanos. Es que por eso para mí es tan importante hacer espacio a esas cosas, porque es como que vamos por una autopista y hay como pequeñas huellas que se salen de ese camino establecido y depende de nosotros como animarnos a hacer campo traviesa y ver qué trae otro tipo de experiencia. Si no, siempre estamos enfocados en lo que decís, porque a mí me pasa, en el resultado, en el éxito, no ver el proceso. Entonces de golpe cuando veo estas cosas digo, ay, es como hay que amplificar estas voces, mismo en la representación en los medios, en las ficciones, como empezar a ver esa diversidad para incorporarla, porque no somos todos iguales y justamente creo que ahí está la riqueza. Pero bueno, gracias por ese, me gustó lo que contaste. Y luego, Maki, respondiendo a tu pregunta, yo creo que también para mí fue un proceso, porque hace 23 años la sociedad era otra y yo sentí en ese momento que también mucho de lo que yo percibía no tenía un lugar que lo acoja, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, de parto en casa, hace 24 Re vanguardia. años, ¿sabes? O dar la teta por mucho tiempo, y más si le estabas dando la teta a un bebé con discapacidad. Ya era como, no, porque la etapa oral tiene que, ¿sabes? Y es como, bueno, pero la etapa oral, pero acá no estamos en la misma etapa, porque su interés pasa por otro lado, ¿no? Entonces el placer pasa por otro lado, como los tiempos son otros, ¿no? Entonces sí que lo viví con mucha soledad, y el tema del diagnóstico. Después también porque en ese momento, ahora por ahí también desde un lenguaje médico se intenta hablar desde otra forma, pero en ese momento te daban un pronóstico de vida y era como una sentencia, no era como, bueno, tal vez, era, bueno, estos niños, o sea, una médica que fuimos a ver, que era como una eminencia, que hicimos un viaje largo para dar con ella y todo, lo vio, me ve a mí con un bebé abrazadito de 8 meses y lo primero que me tira fue, este nunca va a ir a Harvard. ¿Qué? Entonces es como... Eminencia. Una eminencia. Una eminencia en violencia. Tal cual. ¡Qué fuerte! Y entonces, bueno, pero a la vez sí que hay un cambio. Y los cambios son lentos, pero sí que hay un cambio. Entonces yo creo que vamos bien encaminados. Por ahí ahora hemos perdido un poco con la pandemia, pero sí que hay oportunidad de hablar de estas cosas, ¿no? Más en Estados Unidos, una de las preguntas que a mí se me hacían más violentas era que en ese momento, no sé cómo estará la situación ahora porque llevo muchos años fuera, pero en ese momento la pregunta clave era ¿dónde está institucionalizado tu hijo, ¿no? O sea, como ya daban por hecho que un niño con tal grado de discapacidad no estaba en casa. Y para mí, tal vez como mamá sudamericana, para mí eso era violento, porque es como, no, mi hijo, ¿cómo quedas por hecho que está institucionalizado? Está conmigo, ¿no? Y luego también en ese momento, otra de las cosas que vivía era como la presión por lo que en ese momento se llamaba estimulación temprana, que ahora le han ido cambiando el nombre, pero que también a veces es como el sinsentido. Me recuerdo eso, la sensación del sinsentido. Te dan una esperanza de vida de 2 años y sin embargo también te están diciendo que todo lo que tu bebé no logre antes de los 2 años no lo logra nunca porque ya la plasticidad del cerebro cambia y entonces es como había mucha presión por lograr que el bebé gatee o el bebé, ¿sabes? Como parámetros que se tenían, que vos tenías que conseguir, pero a la vez te estaban diciendo que se podía morir tan pronto los lograra, ¿no? Entonces llegó un punto en donde, bueno, como las etapas del duelo, ¿no? Al principio está la negación, luego está que vas a negociar con Dios o con el diablo o con lo que vos consideres, ¿no? Y entonces yo recuerdo que en su momento, bueno, compraba juguetes de colores, o sea, primero tenía solamente cosas de tela y de madera, después era como, no, luces y, ¿sabes? Como recurrís a todo pensando que, bueno, va a haber un juguete que hace el cambio, ¿no? Pero después también estos mensajes del entorno, que a veces son muy negativos, también pueden ser positivos en el sentido de que llega un punto en donde decís, yo esto no me lo creo. Y mi prioridad, si mi hijo me dicen que va a morir, no es que gatee. Mi prioridad es que sea feliz. Mi prioridad no es que haga 1000 terapias. Mi prioridad es que disfrute de la comida, del atardecer, del viento. O sea, ¿qué cosas le gustan? Me enfoco en lo que le gusta y le doy más de eso, ¿no? Y esa fue mi relación con el diagnóstico y con esa etapa, vivida en soledad, pero también de mucha riqueza a nivel de
de conectar con Neuquén, ¿no? Como qué le gusta, qué quiere, qué le voy a dar y cómo, o sea, qué es para mí lo importante, ¿no? Y Ana, te hago una pregunta. Claro. ¿Esto vos sentís que fue una sabiduría interna? ¿Hubo alguien en este proceso que tocó tu vida y te hizo como ver las cosas con otra mirada? ¿De dónde pensás que vino esto? Porque siento que hay un montón de mamás bueno, confío en que un montón de mamás que te escuchen se sientan modificadas, pero ¿de dónde vino para vos? Porque me hablas de que a la vez que recibías esto, también había una soledad. ¿Sentís que es algo que, cómo? ¿El arte? Bueno, ¿Iluminada vos? no, el arte vino después y el arte vino, yo creo que como elemento así catártico y de sanación y creo que en ese momento y a lo largo de la vida de Neuquén, él ha ido marcando el rumbo. O sea, creo que por ahí lo más difícil de el momento de su muerte fue que como siempre trajo a la mesa lo que venía, ¿sabes? De alguna forma aparecía por dónde había que tirar. El momento de la muerte para mí estuvo atravesado, igual que el diagnóstico, por la negación y por el saber, ¿no? O sea, vos tenés un bebé que no hace lo que se supone que tiene que hacer y una parte de vos no es tonta, ¿no? Dice, bueno, y otra parte de supervivencia, de amor, de negación, es como, bueno, no importa que no haga, ya lo hará, ¿no? Y en la muerte pasó un poco lo mismo, es como yo veía el deterioro, pedí ayuda, confié en que, bueno, ya aparecerá por dónde sigue, ¿no? ¿Qué otra cosa hay que hacer? Y sí que sentí eso, como, bueno, al final lo que me ha guiado todos estos años ha sido también la fuerza de Neu, ¿no? Y después las sincronicidades que se dan a veces en la vida, que es como no sabes cómo, pero te llega una persona que te habla de algo que decís, ah, mira, esto también, ¿no? Y por suerte hoy hay muchos más recursos, o sea, ahora estamos haciendo un podcast. Hace 23 años yo me acuerdo que hablaba no tanto por el tema de discapacidad, pero sí, por ejemplo, a la hora de querer parir en casa. Claro, yo me había contactado por email con una mujer que vivía en Australia, que había parido en casa, ¿sabes? Y esperabas el email y hacía la ruedita y el ruido y estabas ahí toda la tarde esperando a ver cuándo te respondías. Y aparte, parir en casa en Estados Unidos, que por lo que entendemos está altamente intervenido y medicalizado el parto, o sea... Sí, bueno. No, una valiente. Han habido distintas etapas, o sea, también están los referentes tipo Ina May Gaskin, que mucho antes, en los 60, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, como estas cosas a veces surgen, luego se reprimen y luego volver a reconstruir comunidad y más en un entorno donde no era muy propicio, ¿no? Pero la importancia de tejer red, ¿no? De poder escuchar otras voces que estuvieran viviendo algo parecido, que te pudieran aconsejar, acompañar, me imagino. Y luego también la importancia de escuchar, porque a veces está buenísimo cuando tenés oportunidad de escuchar a gente que te inspira por su experiencia en positivo, ¿no? Pero también yo creo que muchas de las decisiones que tomé fue gracias a escuchar las experiencias de mis hermanas, principalmente de una de mis hermanas que había tenido malos partos, ¿no? Entonces, escuchar eso también sin juicio, pero entender y empatizar con una realidad que vos decís, wow, si esto es lo que pasa dentro del hospital, esto es lo que yo no quiero, ¿no? Y es feo que una persona tenga que pasar por algo para aprender, pero al final así es como construimos conocimiento, ¿no? Y bueno, y después muchas de sus decisiones de crianza también me inspiraron a mí en positivo, ¿no? Entonces, aprender de todo, aprender de lo que tenés en tu entorno, de escuchar a la gente, de escuchar, no sé, o sea, mi abuela, por ejemplo, había parido a mi madre en casa, pero a mis tíos en el hospital, ¿no? Y bueno, escuchar estas historias, nutrirte y en relación al tema de cuidados también, y hoy mismo, ¿no? Aprender quién cuida, cómo cuida, por qué, cómo se vive la soledad en los cuidados, ¿no? Como estar permeable a lo que pasa en el entorno, porque al final, bueno, para mí todo esto es como que hoy lo tenemos que explicar porque la sociedad no acompaña, porque un sistema capitalista da la espalda a los cuidados, ¿no? Da la espalda a todo lo que tiene que ver con lo humano, tiene que ver, el sistema apunta al éxito. ¿Cómo hacer para revertir eso? Y bueno, es creando comunidad, ¿no?
Y acá se me viene una pregunta en relación a que vos nombrás tanto haberlo vivido como haberlo retratado en tu trabajo. ¿Me podrías hablar un poco de esa soledad? ¿A qué se debe? Y de qué forma pensás que como sociedad podríamos empezar como a ser más inclusivos para achicar eso? Bueno, en cada caso la soledad se puede deber a distintos motivos. Cuando estás atravesada por la migración, muchas veces no queremos contar nuestros problemas a la gente que amamos, porque primero no queremos generarles una preocupación y después también existe como vos migrás a un sitio donde supuestamente estás mejor y si económicamente la gente que querés la está pasando peor, es como que no tenés de qué quejarte, ¿no? A la vez, la discapacidad de las personas a las que amás también te lleva a ese lugar. O sea, si yo estoy cuidando a mi hijo que tiene problemas hasta para respirar, ¿de qué me quejo yo? ¿No? Como relativiza tu propio dolor. Eso por un lado te da fuerza porque es lo que te hace tirar para adelante, pero a la vez hace que las cuidadoras no sepamos cuidarnos a nosotras mismas y no sepamos pedir que nos cuiden, ¿no? Porque ya estás como muy acostumbrada a tirar para adelante. Claro. Y luego que no hay una pedagogía del cuidado, no nos enseñan a cuidar. O sea, en la escuela hay mucha materia académica, pero realmente no estamos acostumbrados. ¿En qué momento tenés una clase de primeros auxilios? ¿En qué momento te enseñan qué preguntar? ¿No? ¿Cuáles son las preguntas importantes a la hora de relacionarte con alguien con discapacidad o con alguien con una enfermedad? ¿No? No sabemos, entonces como no sabemos, no lo hacemos, porque tenemos miedo de meter la pata, ¿no? Y si lo hacemos mal. Entonces es como... Es que me estás diciendo esto y yo pienso, bueno, por ejemplo, ya que los traes a la mesa, ¿qué podríamos preguntarle a una madre de un niño con discapacidad? ¿De qué forma abrir el juego? Porque también a veces pasa que una no quiere hablar porque no quiere incomodar o no quiere poner a la otra persona en un lugar de dolor y capaz la otra persona tiene ganas de charlar y le pasan mil cosas como, digo, tiene ganas de compartir. Entonces, ya que lo traes, bueno, contame, me interesa. Yo te cuento desde mi experiencia y desde la experiencia de familia, ¿no? Porque imagino que también cada persona su mundo, ¿no? Pero primero saludar al niño o la niña con discapacidad, reconocer su existencia. Muchas veces ni los miran, ¿no? Y eso duele muchísimo como mamá. Después de saludar, si el niño o la niña no habla, se le puede preguntar a la mamá qué le gusta. Porque si vos preguntas qué le gusta, vas a saber cómo ponerte al servicio o qué ofrecer, ¿no? Entonces, le gusta la velocidad, le gusta el viento. Lo puedo llevar a hacer una carrerita por acá adelante, ¿sabes? Como ponerte al servicio. Le gusta pasear, querés descansar un poquito y yo lo paseo mientras que, no sé, te tomas el helado o lo que sea, ¿no? Empatizar, claro. Porque también es difícil, a veces las mamás de niñas con discapacidad pasamos por como autosuficientes, ¿no? Parece como que somos superwoman y entonces como, bueno, si no pedís es tu problema. Pero también a veces es muy difícil pedirle a alguien que cuide de tu niña cuando no saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, entonces es como, bueno, el pez que se muerde la cola. Si no te has preocupado por saber qué le gusta, ¿cómo te voy a pedir yo que lo cuides, no? Claro. Y luego también a veces también depende de la etapa, ¿no? A veces las mamás, al menos lo que me pasó a mí, cuando mi bebé era muy pequeño, me costaba mucho que le haga upa a otra persona, por ejemplo. Porque tenés que entender que si la esperanza de vida es corta, la separación duele. Entonces, tal vez mirar un poco la etapa en la que está esa mamá. Si está en pleno duelo porque acaba de recibir el diagnóstico, ver cómo se conecta. Hay mamás que pasan por un duelo que las hace separarse del bebé y no quieren mucha conexión. Entonces ahí podés por ahí ofrecerte a estar con el bebé, acompañar desde ese lado. Y hay mamás que no quieren soltar al bebé, entonces por ahí es cuidar a la mamá para que cuide mejor. ¿Y vos qué sentiste, Ana? Yo
cuando Neu era bebé, a los 8 meses así, me costaba mucho dejarlo. O sea, yo hasta como los 4 años, porque claro, su esperanza de vida eran de 2 años. Y de los 2 a los 3 fue un año muy, 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 muy duro, en donde... 2 años te dijeron, me vuelvo loca, mirá cómo programan a la gente. Y ¿Cuántos años? ¿Hasta los 21 dijiste? Casi 21, sí. Chao. Pero hasta los 4 a mí me costó mucho, mucho soltarlo, ¿no? O sea, sí. Y después tampoco es que lo soltaba mucho, ¿eh? Pero también por esto, por la falta de... O sea, si venía mis hermanas, por ejemplo, o íbamos nosotros a Argentina, que sí que ahí había un saber cómo cuidar, total confianza y total libertad. Pero si no me costó mucho encontrar o hacer red, también puede ser una incapacidad personal, o sea, no quiero echarle la culpa a la sociedad, pero sí que había cosas que, por ejemplo, a la hora de hacer el libro de Quedar, Cuidar, Importa, claro, en un momento yo retrato niñas que van a la escuela y en algún momento acompaño, aunque no retrate dentro de las escuelas, acompaño a las mamás a buscar a las niñas para luego hacer la sesión de fotos y charlar y recopilar testimonios. Y claro, hay algunas cosas que a mí me chocan y tal vez soy bicho raro, ¿no? Pero a mí me choca que vayas a una escuela y haya una pizarra en donde se comparta si un niño comió, hizo caca, hubo que cambiarle el pañal o lo que sea. Para mí hay cosas que son parte de la intimidad de la persona y deberían seguir siendo parte de la intimidad de la persona. Lo mismo pasa con la infantilización de las personas grandes cuando están en situación de dependencia. Claro. Para mí hay todavía mucha falta de... porque la gente no lo hace con mala intención, o sea, no es un juicio lo que estoy emitiendo, es solamente que como somos nuevitos en esto de cuidar desde esta forma, porque como humanidad hemos cuidado en tribu, ¿no? O sea, hemos cuidado desde otra manera, pero cuando se institucionaliza el cuidado, aunque sea por unas horas, que no se pierda ese respeto, ¿no? Ay, que tenés una llave ahí, porque yo estoy pensando mientras hablás en las cuidadoras de mis abuelas y que capaz pasaban el reporte cuando venía la persona el siguiente turno y hablaban de mi abuela, cómo comió, cómo hizo que mi abuela se recalentara. Porque, y yo en el momento no lo entendí, decía, claro, es un reporte de su intimidad. Sí. No lo había, o sea, en ese momento no pude conectar y ahora me lo pones así en palabras y digo, claro. Porque lo naturalizamos. Pasa que falta mucha capacitación docente, del personal de salud. Creo que cada vez hay más, pero bueno, sigue habiendo ahí un agujero, me parece. Y luego otra cosa que también planteo como reflexión, ¿no? en este trabajo es el tema de por qué hacemos diferencias, ¿no? ¿Por qué un niño o una niña sin discapacidad va a natación, va a equitación, va a bailar? ¿Y por qué a las infancias y a los jóvenes con discapacidad van siempre a terapias, ¿no? Equinoterapia. ¿Por qué terapizamos algo que también está ligado al placer? ¿Por qué no puede ser placer? ¿Por qué no ponemos el foco en lo importante? Si tiene un efecto terapéutico, fantástico. Pero no es ese la meta, o no debería ser la meta, y más cuando hablamos de infancia. Y bueno, estas cosas por ahí son las que en su momento, porque también, o sea, me gusta contextualizar que todo esto que yo observo y también algunas decisiones de las que yo tomé fueron basadas en otra época. O sea, yo quiero confiar en que como vamos mejorando, bueno, otras mamás, por ahí una mamá que hoy tiene el bebé en brazos, que no se asuste por lo que digo, porque la sociedad está cambiando y también todas estas cosas se pueden traer a la mesa, ¿no? Yo confío mucho en los grupos de crianza, en las AMPAs, ¿no? Donde mamás y papás pueden decidir, mira, cuando vengo prefiero que no me digas el parte de mi hijo públicamente o que no lo escriban en la pizarra porque a mí no me gustaría que me lo hagan. O sea, todas estas cosas, si uno las pide, pues bueno, irá cambiando, ¿no? Pero esto sí que me lo encontré hace relativamente poco porque el trabajo de Quedar fue bastante reciente. Interesantísimo. Y a nivel estatal, esa pregunta quería hacerte. ¿Cómo viste la situación? ¿Recibieron ayuda por parte del Estado o no?
Mira, en Estados Unidos, cuando nos dieron el diagnóstico, nos dijeron, nosotros teníamos seguro de salud, porque allá no hay nada público, entonces había que tener sí o sí privado. Y cuando nació Neu, cuando nos dieron el diagnóstico, nos dijeron que no nos daban nada, no había ningún tipo de ayuda, porque era una situación preexistente. Con lo cual yo creo que ellos creen en el karma, porque decís, tengo un bebé de 8 meses y, o sea, preexistente ¿de cuándo? ¿Sabes? Sí, o sea, evidentemente esto es congénito, estaba en la panza y sí que tenía esta malformación. Alucino. Pero bueno, eso luego creo que... Qué manera de zafar, pero son... Sí. Los gatos en la maraña, no puedo creerlo de preexistente. Sí, esa fue la respuesta. Y bueno, imagínate, o sea, cuando hablamos de soledad, recibís eso y decís, wow, entonces ya... ¡Qué hostilidad! ¿Y esa fue la razón por la cual decidieron irse de Estados Unidos? Más o menos, o sea, esa fue una de las razones. Neu también se puso muy mal. La pediatra vio la situación, estábamos ahí al límite de la esperanza de vida y bueno, estaba en estado muy crítico. Habíamos decidido con su papá que así como había nacido en casa, si moría queríamos que fuese en casa, no ingresaba en el hospital. Y en ese momento, o sea, hoy por ejemplo con los equipos de paliativos, esto es algo que como usuario, no sé si en relación a la infancia, pero sí que como usuario tenés derecho a decidir dónde y cómo morir. Pero hace 20 años, que es cuando Neu tenía 2, no. Entonces nos dio miedo esto y había también como esta cosa de, bueno, al ser migrante, no tenía papeles, como esta lectura de precariedad, más no estar obedeciendo al sistema, ¿no? Que te ofrecen ingresarlo, pero sin darte solución y decís, no, prefiero no ingresarlo, pues fue una situación en la que tuvimos miedo también de servicios sociales, ¿no? Que a veces, bueno, cuando estás en una situación vulnerable... Sí, mucho más riesgoso que te garanticen el cumplimiento de ese derecho, digamos. Exacto, sí. Y ahí la pediatra nos recomendó ir a un sitio con sol, nos dijo, y queríamos ir a Argentina, pero fue justo la época del corralito y bueno, como en ese momento como parecía la mejor opción venir para Barcelona y cuando vinimos para aquí fue como un viaje de despedida, pero por suerte empezó a mejorar y bueno, empezamos a encontrar alternativas que le han hecho muy bien a Neu todos estos años. Y acá a nivel estatal sí que han habido ayudas, por ejemplo, a nivel de ortopedia. Luego salió una pequeña ayuda a personas con discapacidad, pero el tema de las ayudas es que no son suficientes porque los gastos son muy grandes y el coste de quedarte cuidando en casa a un niño, una niña o aún a personas mayores es una precarización muy grande, ¿no? Y que no se contempla ni eso ni el tema de lo que yo llamo la cronificación de los cuidados, que es que la persona que cuida a tiempo completo, si no se la cuida, si el Estado, por ejemplo, tenés que andar rogando para hacer una adaptación de un vehículo y cuando tenés que subir día sí y al otro también, ¿no? a tu hija en silla de ruedas con el peso y a pulmón, ¿no? Eso luego repercute en tu situación como cuidadora y en tu situación física y en la posibilidad de que a día de mañana tú como cuidadora seas la futura dependiente, ¿no? Y esto yo creo que hay como una miopía en donde se resuelve el problema de hoy, lo que pueden, tratan de abaratar costes, por ejemplo, la silla de ruedas que te da la Seguridad Social en España, sin coste, es un dinosaurio, es que pesa un montón, ¿no? Y si querés acceder a algo más liviano que realmente permita ir a la montaña, ir a la playa, hacer la vida que haces con cualquier niño o niña, ¿no? O sea, salir al parque, subir la cuesta, bajar la cuesta, ¿no? Que los hermanos también puedan llevarlo. Todo eso tiene costes añadidos, ¿no? Y los costes de las ortopedias a veces son muy absurdos. O sea, yo me acuerdo en la última silla, los apoyabrazos, que yo los comparaba, digo, pero si esto parecen patas de rana, ¿no? Patas de rana te cuestan ponerle aquí en España, no sé, 20 euros el par y sin embargo cada uno de los apoyabrazos, que parecía más o menos lo mismo, el mismo material, el mismo largo, y decías, ¿cómo puede ser que esto cueste 200 euros? No hay tecnología, es una goma, ¿no?
Y bueno, esto es otro tema, en el tema de las ayudas. Y otra de las cosas que me encontré en estos últimos años y a partir de la muerte de Neu, es que, por ejemplo, en el 2019, en abril del 2019, acá en España, no sé cómo será la situación en Argentina o en otros países, pero aquí salió un acuerdo, un convenio de seguridad social en donde a partir del 2019 ellos dicen, los cuidadores no profesionales, yo digo, las madres, cotizábamos a la seguridad social. O sea, que esto no es que te dan dinero, sino que tenías aportes jubilatorios. Pero esto no fue retroactivo. Entonces, para la seguridad social consta que yo coticé, o sea, tengo aportes por 15 meses, cuando yo cuidé por casi 21 años. Y entonces esto lo vivo como una injusticia muy grande, no solo por mí, sino porque yo también pienso, vale, yo todavía tengo años por delante, bueno, ya veré cómo lo hago, pero ¿y una mamá que ha cuidado por 40 años? ¿Sabes? Claro. Todo esto queda muy escondido, como queda muy escondido la cantidad de personas que no salen de casa porque los edificios no están adaptados. Entonces, si bien hemos avanzado mucho, falta muchísimo por hacer. Y creo que la pandemia también nos ha hecho dar varios pasos para atrás. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué lo dijiste ya? ¿Por qué lo sentís? Porque han quedado muchas personas al margen. O sea, imagínate que a veces, en esta precariedad, a veces las personas que cuidan también son personas migrantes que, por ejemplo, no pudieron justificar salir de casa a la hora de ir a cuidar porque no tenían un contrato. Y esto el sistema lo sabe. O sea que el sistema las expulsa, básicamente. El sistema las expulsa. Perdemos todos. Perdemos las personas migrantes, pierden las personas que necesitan los cuidados. O sea, no hay no hay una valorización. O sea, de hecho son los trabajos peores pagos, ¿no? Qué locura, y son los que cuidan vidas, básicamente. Y después eso, como hay una desvalorización, ¿no? O sea, hablando mal, pero una de las cosas que he escuchado mucho es el menosprecio a la persona que cuida, ¿no? Y duele mucho porque todo lo que hay que sostener, porque no es solamente, o sea, es el desgaste físico, es el desgaste emocional. Mucha gente que lo hace desde el amor, ¿no? Y desde el valorar a personas que por ahí la misma familia de alguna forma abandona, ¿no? O sea, más ahora que la migración pasa en tantos aspectos. Una de las señoras a las que retraté, sus hijos han migrado a otros países y claro, ella prefería estar en un centro y sin embargo su discapacidad en ese momento, ahora lo ha conseguido, pero en ese momento pasaba por no ser tan grave. Hay que escuchar lo que la persona necesita. Una de las personas que retraté con 90 años me decía, ahora por fin soy feliz porque ahora en este momento no tenía que cuidar de nadie y podía vivir sola. Y tenía apoyos de una fundación que venían a asegurarse que tenía la medicación, que si había alguna pérdida de un grifo, una canilla que gotea o lo que sea, se ocupaban de estas cosas, pero garantizaban su deseo, que era vivir sola. Y en el caso de esta otra señora, su deseo era vivir en un centro para sentirse acompañada y es como que si no pasas el filtro de que todavía no lo necesitas, el sistema es como, bueno, no porque no estás tan mal, ¿no? Pero cuando hablaba de infancia, también en personas adultas, el buscar el disfrute, buscar el goce, ¿qué le hace más feliz a esta persona, no? Es que hablamos mucho de libertad y ahora hay movimientos de ultraderecha que hablan sobre el liberalismo, pero a la hora de escuchar lo que cada persona quiere hacer con su cuerpo, bueno, parece que ahí la libertad no es tan central. Y te hago una pregunta, ¿cómo fue la llegada de tus otros hijes? ¿Cómo los viviste como mamá? ¿Cómo era el vínculo entre ellos y Neuquén? Mira, fue un aprendizaje muy grande y muy lindo porque nosotros tardamos 5 años en tener la Mila y el miedo más grande era cómo se le explica la muerte de un hermano a quien venga, ¿no? Como tratar de ahorrarles ese dolor, ¿no? Y después te das cuenta que no había que explicar nada, incluso en la muerte vivida en familia, son muy sabios y las relaciones que ellos tejen es que están muy por encima de nosotros, ¿no? Y bueno, es que hay mucho aprendizaje ahí, o sea, a mí me han actualizado desde los deseos, ¿no? Si lo peinaba al hermano de una forma y a ellos les parecía que ya no estaba de moda, mamá, así no, ¿sabes? O le ponía un pijama que por ahí tenía dibujitos, a esta edad no toca, ¿no? Como que y es fantástico. Qué hermoso ser testiga de eso
a diario. Como de solemnizar y como colaborar a esto de su propia identidad y de sus Sí. gustos, como... Sí, y ese registro de hermanos, de a veces de pelearlo, ¿no? De no me escupas, ¿no? Como es maravilloso porque también, o sea, nosotros como adultas ya vamos con tantos filtros, ¿no? Y a veces los sopapos que te pegan en la crianza. Yo tengo el recuerdo, muchas veces se pasaban a dormir con Neu, una u otro, ¿no? Pero muchas veces cuando lo iba a despertar a Neu me encontraba que tenía compañía. Y alguna vez, me acuerdo cuando Mila era muy chiquita, yo creo que tenía 3 años o así, estaba durmiendo con Neu y yo, mientras que lo estaba levantando a Neu, ay Neu, qué suerte que tenés una hermana como Mila, ¿no? Que te quiere tanto, entonces... Y Mila, con 3 años, me dice, ¿y qué suerte tengo yo? ¿no? Y fue como, para mí fue como un sopapo de decir, pues claro que qué suerte que tiene ella, ¿no? Porque, y era algo obvio y era algo por lo que yo he luchado, pero en el momento cosas tenemos también muy internalizadas, ¿no? Como esto de la integración, ¿quién integra a quién, no? Porque siempre tenemos que integrar al más vulnerable, pero en realidad es porque hemos construido una normalidad a donde los demás tienen que encajar, ¿no? Porque no somos nosotros. Claro. Entonces, bueno, como la relación ha sido maravillosa. También, bueno, el duelo es difícil para toda la familia y también será algo que tendrán que procesar porque no se los podés ahorrar. O sea, este miedo que por ahí yo tenía antes de decidir tener más hijos, es ahora ese voto de confianza, ¿no? A decir, bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir y de acá vendrá fuerza, vendrán regalos, vendrán tesoros que también se podrán aportar a otras experiencias, a otras personas, a otras realidades, ¿no? Que al final es el legado de Neu, ¿no? Es lo que ha venido a enseñarnos. Bueno, es lo que estás haciendo ahora, en este momento. Linda. Y sí, este episodio va a volar lejos, ya te digo. Bueno, cuando Neu Seguro. murió, recibimos mensajes de más de 140 países, o sea, en un momento fue como, digo, Dios mío, ¿cómo ha llegado a tantos corazones? Y es esto que hablaba antes, ¿no? Del valor de las personas, al final es qué transmiten, ¿no? Y qué transmitimos, porque a veces también nos creemos, inflamos el ego con cosas y decimos, bueno, pero al final, ¿a quién le aporta, no? Y a veces una mirada, una paz, una energía, cómo te afecta y cómo te cambia, ¿no? Confiar en eso que el universo te, de alguna manera, mandó. Es difícil igual, es muy duro. Sí. Es muy duro y no es un camino de línea recta. Ana, No, me imagino. te hago una pregunta para las mamás que nos están escuchando. Muchas nos van a escuchar por placer e interés y para deconstruir más lo que pensamos, y muchas también porque este episodio las va a interpelar personalmente. ¿Cómo fue el camino para encontrarte con tu propio autocuidado? ¿Qué le dirías a esas mamás que cuidan para que ellas se conecten con ellas mismas, por ejemplo? Mira, yo creo que eso es como, de alguna forma, una deuda pendiente. Creo que estoy aprendiendo ahora. Los últimos años de Neu sí que empecé a pedir ayuda, por ejemplo, para subir a la furgoneta, pero antes me costaba muchísimo. Y es algo que yo veo como un rasgo común, porque a la hora de hacer este proyecto encontré lo mismo en otras cuidadoras. O sea, eso veo que es algo que nos cuesta mucho, el autocuidado. Sí que lo encontré, tengo la suerte, tal vez ligado al arte, ¿no? Tengo la suerte de encontrar belleza en cosas chiquitas y que eso nutre. Y a veces el autocuidado también, ¿no? Y más en este contexto capitalista parece que vendría muy bien, o sea, no estoy diciendo que esto no hace falta, vendría muy bien, pero a veces entendemos autocuidado como el masaje o el tener tiempo para nosotras, ¿no? Y a veces estas cosas a una mamá que está maternando en una situación de alta demanda, estas ideas de autocuidado nos duelen, porque es como, sí, pero no puedo, ¿no? O sea, encima me estás diciendo que encima no me cuido, como que encima soy culpable. El mandato. ¿no? Es como otra cosa. El mandato. Claro, más culpa. Y yo creo que, o sea, cuando miro atrás, digo, ¿qué me ha salvado a mí, no? O sea, ¿qué me ha nutrido?
Sí. Y creo que ha sido eso como el disfrute del detalle, en mi caso, ¿no? O sea, yo voy a regar las plantas y encuentro un brote nuevo, una flor, o voy caminando y encuentro un dibujo bonito o un vitro, y estas cosas las veo y me nutren. O sea, Te detenés como a... soy hincha con esas cosas, ¿no? A veces voy con mis niños y les digo, miren eso, como, y yo siento que eso forma parte también del autocuidado, el no olvidarte de la belleza que te rodea, el disfrutar, no sé, de verlos crecer, de algo que escuchás, de una conversación en la calle, pero que conecta con algo profundo, como darle el valor, ¿no? Porque muchas veces es como ponemos el valor en lo que no estamos haciendo, lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que no podemos lograr, ¿no? Y de pronto estas cosas que es como no necesito hacer nada y ahí está y me sorprende, y eso para mí ha sido un motivo de nutrición. Ay, me parece muy inspirador todo lo que me estás diciendo y siento que aplica a todas las maternidades. Me parece... Está llorando. Es que sí. Hay personas que por ahí lo encuentran en escuchar la música que les gusta o en una ducha larga, pero bueno, para mí ha sido, que no digo que también, ¿sabes? Que por ahí una linda música o comer algo rico también puede, pero creo que lo que más me ha dado salud mental, salud espiritual, y es el conectar con esa belleza, ¿no? La belleza de los ojos de Neu. O sea, su espalda por ahí estaba ya súper retorcida y sin embargo tenía los ojos más bonitos, y olerle el pelo y no sé, el color del pelo que era como un matiz casi verde. Yo decía, sos más raro que perro verde, ¿no? Porque tenía un color de pelo medio entre amarillo y verdoso. y bueno, como eso, ¿no? Como un disfrute que por ahí hasta es difícil de explicar porque te toca adentro, pero... Apreciar un poco la simpleza de lo que nos rodea, ¿no? Y valorarla. No, y que siento que hay un entrenamiento en el estarse presente y aprender a valorar eso, y muchas veces se desestima, y en cuántas pelotudeces nos entrenamos, por favor, ¿entendés? Como cuando podríamos hacerlo con cosas más pequeñas y mucho más nutritivas, porque al principio del episodio vos cuando hablabas de los hitos y la estimulación temprana, y decías, yo quiero que Neu conecte con el goce, y digo, loco, tendríamos que estar pensando eso todas las madres, ¿entendés? Como a veces todas apuradas con que se logren hitos, cuando en el fondo lo más importante es otra cosa, ¿no? Sí. Como... Pero volvemos a la sociedad exitista, ¿no? Y a todas esas cosas que nos meten en la cabeza como si fueran prioridad, cuando no tiene nada que ver. Qué revelador. Totalmente, Maki. En Kear, una de las chicas a las que retraté es Laia, que en ese momento tenía 15 años, y Laia se partía de risa cuando le cantabas el feliz cumpleaños o escuchaba el canto de los pájaros, pero le da una felicidad contagiosa, hace una risa súper contagiosa. Y claro, decís, wow, ¿no? Como al final, ahí cuánto nos falta para realmente llegar al goce de algo simple, ¿no? Y otra cosa que le hacía reírse muchísimo eran los estornudos. Y después, ahora un momento que me va a venir, un chico súper guapo que también forma parte del libro, pero no me viene el nombre. No importa. Que bueno, él se partía de risa cuando alguien se cae o se hace daño, así tipo dibujito animado, tipo los bloopers y los 3 chiflados. La torpeza. ¿No? Sí, de la torpeza. Y bueno, pero también, ¿no? Como una picardía, y digo, bueno, también como relativizando el fallo, ¿no? Nosotros el error es como nos castigamos por el error, lo que hicimos mal, y de pronto también poder relativizarlo y que te dé risa tu torpeza, ¿no? Hermoso. Hay que cambiar la mirada. Pasa que el universo a veces nos hace poner el foco en lugares que no son importantes. No el universo, yo diría la sociedad más que el universo. El universo la sociedad patriarcal, sí, es verdad. Bueno, siempre nosotros en Comadre, al final del episodio, salvo que vos, Ana, nos quieras contar algo más, o Macu preguntar algo más,
recomendamos cosas que como que expandan la mirada, desde lecturas, películas. ¿Qué me cuentan? Yo tengo varias, pero obviamente primero quiero recomendar el libro Care, Cuidar, Importa, que es el que Ana publicó hace 2 años ya. En el, 2021, sí. Pero si tenés algún material para recomendá y después yo digo lo que tengo en mi listadito. Ay, me agarran en frío, no se me ocurre nada, pero hay muchas cosas. Está el libro de Faustina Hanglin, que es una de las mamás que participa en el libro, que se llama El amor era eso, una novela, es muy linda, se las recomiendo. El libro de Marina también, que lo has nombrado. Sí. Bueno, es que, es que voy a quedar mal con un montón de gente. Porque... Bueno, no, yo puedo empezar a decir las cosas que tengo escritas y vos pensáis si se te caen, las decís. Yo a nivel literatura quiero recomendar el libro La hija única de Guadalupe Nettel, que es una escritora mexicana que cuenta la historia de una mujer que se queda embarazada y recibe un diagnóstico, bastante negativo. Digamos, su hija va a nacer y va a morir, supuestamente. Pero bueno, no quiero hacer spoiler, pero es el proceso de ella aceptando eso junto a su pareja y está excelentemente bien narrado. Después, un libro hermoso que se llama Ella pisó la luna, que está escrito por Belén Gopegui, una escritora española, y el libro está basado en una conferencia que ella dio reivindicando a su madre. Ella tenía una hermana que tenía parálisis cerebral y todo el libro es la figura de su madre y cómo cuidó de esa niña, de su hermana, y la verdad que es muy conmovedor y reivindica los trabajos de cuidado. Y después un libro en inglés que se llama The Year of the Cat, de Rhiannon Lucy Cosslett, que también reivindica la figura de su madre que cuidó a su hermano severamente autista, y es muy, muy hermoso. Y uno más que se llama Malva, de Hagar Peters. Malva era la hija de Pablo Neruda. Y esto me parece importante traerlo porque, así como hablamos de las cuidadoras, ¿no?, de la figura de la mujer como cuidadora, me interesa traer la figura del padre. Y Malva Marina nace con hidrocefalia y Pablo Neruda la abandona. Básicamente se desentiende de ella y la madre sufre y se ocupa y le manda cartas porque él después vuelve a Chile, ellos están en España, después tienen que emigrar a Holanda y ella le manda cartas, le pide ayuda, la cuota alimentaria, poder migrar a Chile para estar con él. No es lo primero que escucho del horror de Pablo Neruda, ¿no? Como, ¿Pablo Neruda? What the fuck? Por eso me parece que está bueno traerlo. No sé si la gente llegará hasta el final del episodio, pero que lo sepan. Bueno, y después hay un montón de películas. Está Wonder, que es la típica película que se recomienda en relación a esta temática de Julia Roberts, como madre de un niño con una discapacidad. Después hay un corto en Disney que se llama Abuela, que es muy hermoso, sobre un padre que se da cuenta que tiene que integrar a su hijo con autismo en vez de esconderlo. Y después series. En Reino Unido hay un montón. Acá, la verdad que yo vivo acá hace 10 años y me doy cuenta que la discapacidad está en agenda. O sea, en la BBC hay un montón de periodistas discapacitados, hasta ciegos, con silla de ruedas, aparecen en las series sin poner el foco en que es discapacitada la persona, sino simplemente es un personaje más, en programas para niños, en dibujitos. Ay, qué maravilloso, claro, porque yo pienso Sex Education, que es una persona en silla de ruedas que le pasan cosas, no es que la historia sobre la silla de ruedas, ¿viste? Como decir, dale, o sea, para nada. Pelade por situaciones. Sí, eso la verdad que lo agradezco, que mis hijos crezcan viendo eso, tanta diversidad me parece emocionante. Acá en Argentina menos 20.000, olvídate. No, pero hace poco salió la serie División Palermo. Ah, División Palermo, sí. Y muchos de los personajes tienen discapacidades. Y está bueno porque contrataron a personas con discapacidad para escribir el guión. Hermoso. Y los chistes, que está re bueno porque se maneja el código para que las personas que lo vean como manejen otro código, si no siempre pasa lo mismo, varones, blancos, privilegiados, escribiendo la vida de toda la gente del planeta. Exacto. Ahí te vi buscando cosas, Ana, se iba escabullendo. Llevo muy poquito, nos hemos mudado, como dije, a finales de marzo, todavía tengo cosas en cajas, así que no encuentro. Pero bueno, sí que encontré el libro que había mencionado, El amor era esto, de Faustina Hanglin, eso se los recomiendo. Luego hay un libro que no trata sobre discapacidad, pero que me regalaron hace un tiempito y me hubiera gustado conocerlo antes porque es un libro así de chiquitito, miren, me entra en la mano,
y es de Pablo Dors y se llama Biografía del Silencio. Y es un libro súper fácil, que no pesa nada, que me hubiera gustado tenerlo todas las veces que estuve en una sala de espera, esperando en una ortopedia que me atiendan, cuando me iba a hacer alguna queja porque he tenido que hacer un montón de quejas porque un ascensor no funciona. Y me hubiera gustado tenerlo. Entonces se lo recomiendo a alguna mamá que ande así medio como que necesita un poquito de ayuda. Compañía literaria. Se llama Biografía del Silencio. ¡Qué título! Sí. Hermoso. Y luego hay un corto súper bonito que se llama Cuerdas, que se puede ver en YouTube, me parece, que por ahí es bien bonito para todos y todas, sí. Iba a decir para hermanas y hermanos, pero en realidad es para la bonito. Sociedad. Expandamos, claro. Y luego hay un programa en RTV, que es de televisión española, que se llama De Seda y Hierro, que voy a participar en él en octubre, la nueva temporada. Me gusta mucho el programa. Lamentablemente es un programa que trata el tema de discapacidad, como no está tan integrado como lo que comentaban ustedes, pero a la vez me parece que es importante también, porque al final es tener un espacio, ¿no? Como que a veces... Bueno, es que sí, hay que seguir construyendo significado. Y trata sobre temáticas muy diferentes, atravesadas por la discapacidad, y está hecho con mucho mimo, muy bonito a nivel estético y trabajado todo con mucho respeto. Entonces también se puede ver online y hay mucho material. ¡Qué hermoso! Bueno, gracias, muchas gracias, Ana. Quiero decir que 1 de cada 6 personas en el mundo tiene alguna discapacidad, así que a las que nos están escuchando, acuérdense de esas personas, mándenlo, recomienden este episodio que va a hacer mucho bien. Y también recordemos que hay discapacidades que no son visibles, que me parece importante traerlo, así que para que todos seamos un poquito más amables con las personas que nos cruzamos, porque no sabemos lo que está pasando, ¿no? Quiero agradecerte, estoy muy inspirada, como emocionada de haberte conocido, muy hermoso todo lo que trajiste, gracias por tu tiempo y también gracias a nuestras otras invitadas por participar. Y bueno, qué hermoso inspirar así, gracias Ana, y gracias a Neuquén. Sí. Gracias Neuquén. Sí. Gracias Neuquén, gracias Maki, gracias Vicky y gracias a todas las personas que están escuchando del otro lado. Ojalá que a futuro cada vez sea más fácil. Ojalá que sí. Gracias, Reina. Para cerrar, las dejamos con un audio de Romina, abogada y madre de un niño con discapacidad. Hola, soy Romina Núñez, titular de la cuenta @Derecho Inclusivo. Soy mamá de Facundo, Ignacio y Rufina. Ignacio es un niño de 8 años con discapacidad intelectual y autismo no verbal. También soy abogada y después del diagnóstico de Nacho me especialicé en la materia. Actualmente me doctoro en discapacidad en la Universidad Favaloro. Tanto como mamá como profesional en la materia, visualizo que no se cumple el derecho a la salud, a la educación, al trabajo ni a la vida independiente. Considero que para lograr una verdadera inclusión es necesario capacitar a la sociedad y al Estado con perspectiva de discapacidad. También considero importante capacitar al sistema educativo. Es por ello que impulsé el proyecto de ley de capacitación docente en discapacidad para brindar de herramientas al sistema educativo para contemplar a la diversidad de niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad. También es importante desarrollar políticas públicas que pongan en funcionamiento los derechos de las personas con discapacidad, derechos que se encuentran vigentes a través de tratados internacionales que Argentina ha firmado y ha incorporado a nuestra Constitución Nacional y que son de aplicación operativa y directa.